Bien, mis queridos alumnos, muy buenos días. Hoy día jueves 18 de junio vamos a desarrollar el tema de un escritor tan antiguo. Nos vamos a trasladar a una cultura lejana, desde cómo inició. Y me estoy refiriendo a la antigua Grecia. ¿Y por qué nos vamos a trasladar a la antigua Grecia? Porque Grecia, como en clases pasadas les he ido mencionando, fue la cuna de la civilización. No solamente en literatura, sino en todas las artes, en todas las ciencias, en todo el quehacer de los ciudadanos de ahora, Grecia ha tenido que ver muchísimo. Por ejemplo, si nos gustan los deportes, los famosos Juegos Olímpicos que cada 4 años el mundo realiza, ya los griegos los realizaban en esa época. Por eso que cuando hablan cada cierto tiempo de los Juegos Olímpicos, evocan a esos atletas, a esos deportistas de la antigua Grecia. Pero también tenemos en el mundo de las matemáticas que a muchos de ustedes les gusta. Por ejemplo, ahí está el gran Pitágoras, que está vigente hasta ahora. Lo siguen estudiando a Pitágoras, sus teoremas y todo lo demás. Miren, ya Grecia, hace miles y miles de años, ya los griegos dijeron ello. Y si nos trasladamos a lo nuestro, que es literatura, pues ni qué decir. También en la literatura han dejado muchísimo su aporte. Ya hemos visto aquí a las epopeyas homéricas, ¿no? A Homero ya lo hemos estudiado desde el punto de vista de la narración. Pero ahora vamos a leer o vamos a interpretar o vamos a saber de otro gran autor. Me estoy refiriendo, permítanme compartir lo que es la diapositiva que he preparado para ustedes. Y ahí está, justamente el teatro de Sófocles. Recordarles, mis queridos alumnos, que ya estamos en la semana 10, ¿no? Y el tema del día de hoy es el teatro de Sófocles. Sófocles, escúchenme, fue el primer dramaturgo, el primer quien hizo teatro, quien dejó las enseñanzas para que a partir de él se haga teatro en el mundo hasta nuestros días. El teatro de Sófocles. Entonces, hoy vamos a estudiar, vamos a hablar un poco de Sófocles y qué cosa es en general el teatro. ¿Qué cosa es en general el teatro? ¿Bien? Y ahí tenemos, imaginariamente, mis queridos alumnos, imaginariamente tenemos esto de lo que es, por ejemplo, un teatro en la actualidad. Un teatro en la actualidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver esto de lo que nosotros conocemos como el espectáculo del teatro. A ver, lo que estoy indicando con el cursor o con lo que es el mouse, ¿qué cosa estoy señalando? ¿Cómo se llama toda esta parte? Telón. Telón, muy bien. No me vayan a decir cortina, ¿eh? Las cortinas son pues del baño, de la ducha, de tu cuarto. En cambio, a esto se le denomina telón. El telón, mis queridos alumnos, pueden ser presentados de esta forma, ¿no? Aquí se abre de la parte intermedia hacia los costados, para que pueda comenzar el teatro. Otros teatros son de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba se levanta. Por eso de ahí viene el término, dice, se abre el telón, se abre el telón. Otro dice, se levanta el telón, se levanta el telón. Entonces, cuando ya dice eso, significa que ya la obra será presentada.
Ahora, yo siempre en clases pasadas, cuando veíamos el género del teatro, les decía a mis queridos alumnos de que el teatro siempre va a estar representado por estas dos máscaras. Siempre. La máscara irá al costado del título de la obra de teatro que se va a presentar. Por ejemplo, hablamos de una obra muy reconocida llamado Edipo Rey, que justamente pertenece al gran Sófocles. Esta obra, por ser, digamos, trágica, donde va a estar presente la muerte, el drama, pues será presentada con esta mascarita que vemos aquí. La máscara triste, que muestra tristeza, con esta máscara. ¿Ya? Aquí, cuando se presente esta máscara acompañado con un título, significa que es una obra de teatro trágico. Pero, si se presenta con esta máscara que está contenta y alegre, será la obra, el título de esta obra será comedia, será comedia. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ya salgamos de todo esto y quiera ir algún día a ver teatro, pues a papá, a mamá le puede decir para que le lleve, ¿no? Y usted allí se va a dar cuenta de las mascaritas. A ver, ¿de qué se trata? Entonces ya tú más o menos te vas imaginando cuando ves de acuerdo a las máscaras, de acuerdo a las máscaras. Porque así he reconocido el teatro. Esto ya lo hizo el gran Sófocles en la época de la griega antigua. Bien, y allí está, vamos a hablar un poco la vida de Sófocles, la vida de Sófocles. Miren, queridos alumnos, profesor, ¿por qué no habría una obra de arte, una pintura, un dibujo? ¿Por qué siempre los griegos aparecen en estatuas? ¿Por qué? Porque apareció, se dio también otra obra de arte llamado la escultura. La escultura. La escultura viene a ser en la que una piedra, el mármol o de repente o cualquier otra roca, le vayas dando forma y vas a esa acción de darle forma a esa piedra, a esa roca, ¿no? Se llama esculpir, esculpir. No estoy diciendo escupir, ¿ah? No, no. Esculpir, esculpir. Entonces, ¿qué hicieron? No se le escucha. No sé. Se le fue también, creo. ¿Qué hicieron? Profesor, no se le escucha. Ya, a ver, ya, perfecto. Entonces, ya, ahora sí, ¿sí? A ver, vamos a poner... Sí, profe, ya se lo escucho bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mis queridos No se alumnos, escucha, profe. les decía de que es importante que nosotros, digamos, en este caso la estatua de Sófocles es presentado. La gran mayoría de hombres que han dado a lo que es sus aportes a la civilización siempre van a estar a través de estatuas. Y la estatua es eso, es esculpir, cuando los hombres esculpan o dan la forma a una roca. Y ahí tenemos la estatua de Sófocles. Entonces, ¿quién fue él? Fue un poeta trágico griego. Fue un poeta trágico griego. Nació en el año 496 a.C. en Colono. En Colono. Colono fue una región de Grecia, importante también, pero él decide luego trasladarse a la capital, y en este caso se va a Atenas, y justamente su gran participación lo hace en Atenas, actual, y en esa época también, capital de Grecia, muriendo allí en esa ciudad de Atenas en el año del 406 a.C. Yo quiero, luego, a ver, al final me hacen una pregunta y a ustedes van interpretando por qué 496 a.C. nace y por qué muere en 406 a.C. Pareciera que estuviera inverso. Eso lo voy a explicar con la mapa del tiempo
con la línea del tiempo, perdón, con el mapa del tiempo o con la línea de tiempo que les voy a explicar luego. ¿Ya? Me hace recordar Luis o de repente Marifé, para poderlo explicar. Sófocles está entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. Ojo, fue uno, y para mí, modestamente, entre lo que son los otros griegos también, en cuanto a teatro, quizá el más importante, por eso se le conoce como el padre del teatro, el que inicia, el que aporta, el que dice que así se hace teatro. En otras palabras, el que inventó el teatro, si quieren llamarlo así, fue el gran Sófocles. De la tragedia griega, porque él no tenía nada que ver con la comedia, a él le gustaba hacer obras trágicas. Sus obras fueron reconocidas en el mundo, como por ejemplo, estas dos obras magníficas y más reconocidas que hasta el día de hoy se siguen presentando en los teatros del mundo. Antígona y Edipo Rey. Antígona y Edipo Rey. Estas dos obras trágicas, porque está presente la muerte en estas dos obras. Principales, porque han hecho otras, tiene más obras, pero estas son las más reconocidas. Este autor escribió más de 100 piezas dramáticas, ahí está lo que les decía, 100 piezas dramáticas, de las cuales se conservan 7 tragedias completas, 7 completitas, y 2 de ellas son pues Antígona y Edipo Rey. Y fragmentos de otras 80 y 90. Las 7 obras conservadas son, que puede ser pregunta, ¿no? De examen, de repente. Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, las Traquinias, los Fitoctetes y Edipo. Así, Edipo solo. Uno es Edipo Rey y otro es Edipo. En Colono, ahí está, Edipo en Colono. Producida póstumamente en el año 401 a.C. Cuando yo les pregunto a ustedes, mis queridos alumnos, ¿qué cosa estoy diciendo póstumamente? ¿A qué me refiero? Antes. Después de la muerte. Muy bien. ¿Quién opinó allí? Pues. Cercado. Cercado. Muy bien. Leonardo Cercado. A ver, ¿es usted de Knox o de la otra aula? Es de la otra aula, las del Ya, MAC. por favor, le anotan para ponerle su nota respectiva. Claro, póstumamente significa después de muerto. O sea, después de fallecido, mis queridos alumnos, estas obras que les estoy diciendo, las 7, fueron producidas, ¿no? Producidas, la obra en el año 401, ¿no? Porque él muere en el año 406. Profesor, ¿cómo es esto? Luego lo voy a explicar. A ver, pareciera que es antes su muerte. No, no es así. Eso, la lectura de la línea del tiempo, y le voy a explicar luego. El otro lado de la vida de Sófocles. A ver, vamos a conocer un poco, porque es bueno siempre, pues, darles atributos. Durante sus años de vida fue elegido para desempeñar acciones tanto políticas como militares. Miren, entonces no solamente se dedicó al teatro, sino también a las cuestiones políticas y militares, teniendo como resultado un desempeño tan exitoso que también es considerado uno de los mejores políticos de la antigua Grecia. Le decía, un hombre muy preparado, un hombre muy leído, y en la época era trascendente el gran Sófocles. Aparte de su facilidad por la escritura, porque le gustaba, le apasionaba, muy bien escribía, tenía la facilidad, también le apasionaba la música. Participó en coros y orquestas, de los cuales en muchos fue director. Miren, muy prolífico fue nuestro gran Sófocles en la época. Se le atribuía belleza física. Era muy bien parecido, pero de voz débil. Le gustaban los ecios gimnásticos. Muy bien. Ya estamos, la gimnasia, los ejercicios gimnásticos, ¿no? La música y la danza. Algo más tarde, del año 460 a.C., se casó
con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo, Lofonte, que se dedicó también a la tragedia, ¿no? El hijo también se dedicó a hacer tragedia, pero no como la trascendencia de gran Sófocles, que era su padre. Ya con 50 años se enamoró de una meretriz. Mira dónde llega nuestro gran Sófocles. Teorides de Sición, así se llamaba. Con ella tuvo a Aristón. O sea, él tuvo dos hijos, Lofonte y Aristón. Y ahí está. Vamos un poco más a escudriñar a nuestro gran trágico del teatro, quien es Sófocles. La primera gran civilización que desarrolla el teatro son los griegos, teatro griego. Ojo, la primera gran civilización que desarrolla el teatro son los griegos. Por eso se le dice que Grecia, y en especial Sófocles, son la madre. Grecia es la madre del teatro y el padre, ¿quién es? Sófocles. Sófocles. Se cree que el teatro podría haber nacido en la tragedia griega del ditirambo. ¿Qué cosa es el ditirambo? Es el anterior al teatro griego. ¿Y qué cosa es el ditirambo? Era una composición griega dedicada al dios Dionisio. A ver, un poco recordando, ¿quién fue el dios Dionisio o Dioniso? Como quieran llamarlo. Dioniso o Dionisio. ¿Quién fue? ¿Dios de qué? ¿Quién recuerda? Dentro de la mitología griega. El dios del vino. Muy bien, el dios del vino y De la fertilidad. de la fertilidad. El dios del vino y de la fertilidad fue el gran Dionisio o Dioniso. Entonces, toda su composición lo dedicaban a este dios, ya en esa época. Ya sabemos de que los griegos tuvieron lo que se llama la mitología griega, o sea, creaban sus dioses, ¿no? Esta práctica teatral consistía en un coro, miren, eso es el ditirambo, es en un coro cantado por 50 hombres, de ahí viene el ditirambo, 50 hombres o niños que invitaban a los dioses a que bajaran a la tierra hasta donde estaban ellos cantando para acudir de espectadores. Por cierto, todo esto fue simplemente pues una idea, o sea, si nosotros hacemos el ditirambo, es para que los dioses bajen, pero dedicado a quién principalmente, a Dionisio o a Dioniso, para que bajaran a la tierra hasta donde estaban ellos cantando para acudir de espectadores. Miren, ese pensamiento se tenía y se imaginaban en ese entonces estos 50 hombres o niños cuando hacían este coro, el ditirambo, ¿no? El ditirambo, creían de que los dioses estaban sentados viéndoles a ellos, ¿no? Y ya, pues eso sería un motivo para que ellos se esmeren y lo hagan mucho mejor, ¿no? Entonces esa cosa. Ahí lo tenemos en sus dos formas al gran Sófocles. Lo tienen en la primera parte y en la segunda, ¿no? También esculpido. El teatro griego y los anfiteatros. Quiero que también usted diferencie qué cosa es un anfiteatro y qué cosa es un teatro. La principal diferencia entre el teatro de la antigua Grecia y el teatro actual son los géneros, nada más. Después todo es igual. En el teatro griego solo había dos géneros, la tragedia y la comedia. Nada más, la tragedia y la comedia. Sí, dígame, Martín Sánchez. Levantó la mano. Bien, parece que está jugando y ha aparecido ahí. Entonces decíamos de que la principal diferencia entre el teatro de la antigua Grecia y el teatro actual son los géneros. En la actualidad ya hay varios géneros. Aparte de la tragedia y la comedia, diremos también que, por ejemplo, están el famoso unipersonal. El unipersonal también está considerado ahora ya dentro del teatro. También, por ejemplo, lo que son las canciones cantadas. ¿Cómo se llama cuando se presentan las canciones a manera de canciones en el teatro? ¿Concierto? No, eso no, es conciertos, no. Otro, como cuando, por ejemplo, son presentados así a manera de cantos, ¿no? Y con unas voces así tipo de música
Ópera. Ópera, muy bien, mis queridos alumnos, muy bien. La ópera, por ejemplo, ¿quién ha contestado primera? Porque fue un alumno. Ya, Oriancacho. Ochoa, anótenlo, Ochoa, por favor. Las óperas, por ejemplo, las óperas es parte también de un género del teatro griego. Luego los anfiteatros, ¿qué cosa eran los anfiteatros? A ver, la diferencia, ¿no? Los teatros construidos por los griegos antiguos estaban siempre al aire libre. Mire, cuando la capacidad era mayor y querían que todos vean, aprecien esto de lo que se llama el teatro, creaban lo que son los anfiteatros. Al aire libre, estos tenían capacidad variando desde las 24,000 personas, imagínate, era más o menos como un estadio, ¿no? Como un estadio para 24,000 personas. Y ahí, por ejemplo, tenemos actualmente, en Grecia está, el teatro de Siracusa. Siracusa actualmente todavía está en Grecia, de 24,000 personas. O el de 30,000, es el de Dionisos que está en Atenas. Ahora el Dioniso lo vamos a ver dentro de un momento, cuando terminamos la clase. Ese es el teatro de Atenas, el Dionisos. Dionisos. Para 30,000 personas, miren chicos, prácticamente un estadio. Y allí se presentaba. A eso se le llamaba los anfiteatros. Entonces, los anfiteatros también en el mundo actualmente se hacen a plaza abierta. En Lima, hace 2 años atrás, se presentó el gran teatro rodante del mundo. Así lo llamaron, el gran teatro rodante del mundo, en donde más de 500 actores, entre actores y actrices, se presentaron a esta fabulosa, el anfiteatro rodante del mundo, así lo denominaron. ¿Sabe dónde se presentó, mis queridos alumnos? En la Plaza de Armas de Lima. En la catedral sirvió como la parte esta donde un estrado, ¿no? Porque ya ahí tiene una especie de una planicie allí, ya hecho, y allí es donde se presentaba, y todo el mundo, todos los que podrían estar allí, podrían haberlo apreciado, ese gran teatro rodante del mundo, de Luis Calderón de la Barca. De Luis Calderón de la Barca se llama esta obra. Fue presentada en la Plaza de Armas de Lima. Y a eso llamamos, ¿qué cosa? Un anfiteatro. Entonces, un teatro, ¿qué cosa será? Un espacio cerrado, donde hay butacas, es como un cine. La diferencia es que ahí no van a emitir películas, sino van a actuar personas, ¿no? Mientras que el anfiteatro es hecho en un lugar siempre al aire libre, siempre al aire libre. Ahí está la diferencia entre lo que es un teatro y lo que es un anfiteatro. Aquí están, miren, queridos alumnos. Esto es el famoso, lo que les decía, Dionisos, que actualmente ya está conservado de esa forma. Esto está en Atenas. Atenas es la capital actualmente de Grecia. Aquí están, mis queridos alumnos, miren cómo esto estaba dividido. Esta parte, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del género del teatro? Les decía, en esta parte, aquí se presentaban las obras de teatro. Aquí. Esta partecita. Y todo esto servía para que los espectadores puedan estar. Imagínense, en esa época pues no había mucha tecnología, no había, pero acá los griegos construyeron. Por eso que los griegos, estamos hablando de miles y miles de años atrás, ¿ah? Todavía casi a 100 más, ¿no? Yo diría casi a 5,000, 4,000 años, poco más quizá, porque 2,500, espérate, 2,500 es, 3,500 es la de Caral, que está acá en Lima, ha sido descubierta. Grecia más o menos, hace más o menos 7,000 o 8,000 años antes de Cristo existieron los griegos. Y miren toda la arquitectura que utilizaron para hacer este hermoso teatro. Y aquí asistían pues los espectadores de la época. Esto tenía o albergaba 30,000 personas.
aquí se presentaba. Toda esta parte era para presentar justamente las grandes obras. Y en este caso, pues nuestro amigo Sófocles, cuántas veces habrá caminado por estos lares, ¿no? Por estos lugares, mis queridos alumnos. Está dividido en secciones. El teatro era una media escudilla. Esta es la media escudilla, aquí. Esta es la primera parte, la media escudilla. Y los espectadores se ubicaban en semicírculo. Aquí está, para que puedan apreciar. Es así, mis queridos alumnos, como era el teatro, ¿no? El teatro de la época. Y ahí está el Dioniso en Grecia. Bien, entonces, ¿qué cosa podemos decir más sobre lo que hicieron los griegos? Aquí definitivamente se lucieron las grandes obras presentadas en su época. En esta parte presentaron los grandes representantes. ¿Qué les pareció en esta parte, ya analizando un poco, resumiendo, ¿no? Muy bien, por ahí viene una pregunta de cuánto habrán demorado en la construcción. Definitivamente muchísimos años, pues acuérdate que ellos no tenían toda la tecnología que ahora hay, ¿no? Por ejemplo, los chinos una edificación lo pueden hacer en días, con toda la tecnología, pero en esa época solamente era la mano de obra, ¿no? Del humano, valga la redundancia, y de repente con apoyo de la polea, el apoyo del plano inclinado, todo ello. Entonces los físicos, los arquitectos, para que hagan toda esa estructura, han participado. Miren, chicos, estamos hablando de más o menos 10.000 años antes de Cristo. Ya los griegos hicieron estas maravillosos monumentos. Ahora son monumentos a la historia. Entonces, cuando algún día viajan ustedes por Europa, no vayan pues a lugares a donde no van a aprender nada, ¿no? De repente a conciertos, de repente al cine, no. Vayan a conocer las partes de la cultura que los antiguos hombres han desarrollado. Por ejemplo, anda, visita el Teatro Dioniso, que está actualmente en Atenas, y Atenas es la capital de Grecia. Si tú te vas a Grecia, querido alumno, wow, vas a venir, pues, pero culturalmente desarrollado, ¿no? Es como cuando nosotros, pero antes te quiero invitar que vayas al Cusco, porque primero tienes que conocer tu cultura, después trasciende. Por ejemplo, cuando tú te trasladas al Cusco, vas al Cusco, vienes, parece mentira, energizado, mi querido. Visitas esos grandes monumentos que han hecho los incas, espectaculares, vienes como sorprendido, ¿no? Y ese es otro tema que vamos a conversar. Entonces, más o menos eso es lo que el día de hoy hemos conversado acerca de lo que es el teatro.